En la actividad 95 tenemos que intentar igualar esas dos potencias. En el apartado A, 8 al cubo tiene que ser igual a 2 elevado a algo, pero no se pueden comparar dos potencias que tienen distinta base. Así que lo que podemos hacer es intentar convertir el 8 en una potencia de 2. Sabemos que 8 es 2 al cubo. Por tanto, sustituimos el 8 por su valor. Es decir, esto queda 2 al cubo elevado al cubo. Este cubo es este cubo y este cubo es este cubo. Ahora aplicamos las propiedades de las potencias y sabemos que una potencia de una potencia se calcula multiplicando los exponentes, es decir, 2 elevado a 3 por 3 tiene que ser igual a 2 elevado a algo. Por tanto, el número que hay que poner aquí es un 9. En el apartado B se trata de poner 27 a la cuarta como una potencia de 3. Hacemos lo mismo. 27 es 3 elevado al cubo, es decir, 3 por 3, que son 9, y por 3, que son 27. Así que lo que vamos a hacer es sustituir el 27 por su valor. O sea, 3 al cubo elevado a la cuarta. Ese exponente es ese exponente. Y 27 es 3 al cubo. Y esto tiene que ser igual a 3 elevado a algo. Aplicando las propiedades de las potencias, esto es 3 elevado a 3 por 4, es decir, 3 elevado a 12. Por tanto, aquí hay que poner un 12. En el apartado C es lo mismo, pero con 125 y 5. Igual, 125 es 5 elevado al cubo. Así que sustituimos el 125 por su valor. Es decir, 5 elevado al cubo elevado a la sexta. Esto es 5 elevado a algo. Por las propiedades de las potencias, la potencia de una potencia se calcula multiplicando los exponentes. Es decir, 5 elevado a 3 por 6, 18. Por tanto, en este cuadradito hay que poner 18. En la actividad 96 se trata de construir la operación que da lugar a este resultado. En este caso, sabemos que si el resultado es 5 y el divisor es 5, la base de esta potencia tiene que ser forzosamente 5. Así que 5 a la 7 entre 5 al cubo debería ser 5 a la cuarta. Efectivamente, un cociente de potencia se calcula restando los exponentes. 7 menos 3 son 4. En el apartado B tenemos lo mismo. Tenemos un cociente de dos potencias de la misma base, así que la base es la misma, 9 en todos los casos. Y como es un cociente, este exponente 3 se calculará restando al exponente 5 una cantidad, es decir, esa cantidad es 2. Esta operación se convierte en 9 a la 5 entre 9 a la 2 es 9 a la 3. Por la misma razón, aquí 12 elevado a algo entre 12 elevado a 6 es 12 elevado a 9. Es decir, en este cuadradito tiene que haber un número que si le restamos 6 nos dé 9, es decir, 15. Esta operación sería 12 elevado a 15 entre 12 elevado a 6, que es 12 elevado a 9. Y por último, tenemos aquí el mismo caso. 3 elevado a 9 entre 3 elevado a algo es 3 elevado al cuadrado. Es decir, ¿qué número hay que restarle a 9 para que nos dé 2? Ese número es el 7. 3 elevado a 9 entre 3 elevado a 7 es 3 elevado al cuadrado. Aquí estamos en el mismo caso que en la actividad 96. Se trata de componer una operación para que esté bien hecha. Aquí
como tenemos que la base es 3, la base es 3 y la base del resultado es 3, aquí forzosamente la base también tiene que ser 3. Y ahora hacemos la operación para calcular ese exponente. Como es un producto de potencias, se mantiene la base 3 y se suman los exponentes. 4 más 2 más 7, que son 16. Es decir, esto es 3 elevado a 16. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos base 10 y el resultado es en base 10. Por tanto, aquí también va un 10. Y ahora, hay que completar esta operación. Si recordamos lo que hemos hecho en las actividades anteriores, este exponente es el resultado de hacer operaciones con los otros exponentes. En este caso tengo un exponente que es 7, un exponente que no conozco y un exponente que vale 1. Es decir, que 8 tiene que ser igual a 7 más un numerito menos 1. Es decir, ese numerito tiene forzosamente que ser 2. 7 más 2, 9, 9 menos 1, 8. Así que esto es 2. En el caso C, igual, las bases son 5, 5 y 5, por tanto aquí no hay más remedio que poner un 5. Y ahora ese exponente 4 se calcula haciendo 8 menos algo más 3, es decir, 8 menos algo más 3. Es decir, que aquí tiene que ir forzosamente un 7 y por tanto aquí va un 7. Por último, en este caso, una vez más, si aquí hay un 6, aquí hay un 6 y aquí hay un 6, no cabe duda de que todas las bases son 6. Así que eso también es un 6. Y por tanto, podemos operar con los exponentes. Este exponente 12 se tiene que calcular operando con estos exponentes. Como aquí hay un producto, pues aquí haremos una operación de sumar con los exponentes. Es decir, 8 más, y como aquí hay un cociente, pues aquí tendremos una operación de restar con los exponentes. 7 menos algo. 8 más 7 son 15, 15 menos algo tiene que ser 12. Así que ese algo tiene forzosamente que ser 3. Aquí por tanto va un 3. En la actividad 98 tenemos el mismo ejercicio que hemos hecho ya muchas veces, que es operar con potencias. Recordad, si multiplicamos potencias de la misma base, sumamos exponentes. Si dividimos potencias de la misma base, restamos exponentes. Si las potencias no tienen la misma base, no hay nada que podamos hacer. Vamos a verlos caso por caso. En el apartado A tenemos 7 a la sexta es 7 a la 4 por algo. Ese algo forzosamente tiene que ser 7 y como el resultado tiene que ser la suma de los exponentes, esto tiene que ser 7 al cuadrado, porque 4 más 2 tienen que ser 6. En el apartado B exactamente lo mismo. 11 elevado a 8 tiene que ser igual a algo multiplicado por 11 a la 5. Como a este exponente le faltan 3 unidades para ser este exponente, el otro factor es 11 al cubo. En el apartado C, otra vez lo mismo. 5 al cubo es igual a algo dividido entre 5 a la sexta. Es decir, hay que buscar aquí, evidentemente, la base es 5 y el exponente tiene que ser tal que al restarle 6 me dé 3, es decir, 9. En el apartado D ocurre lo mismo, una vez más, 3 elevado a 4 tiene que ser 3 elevado a 7 dividido entre algo. Ese algo tiene seguro base 3 y exponente un número que al restárselo a 7 me dé 4. Es decir, el número tiene que ser 3, porque 7 menos 3 son 4. En el apartado E la cosa se complica, porque aquí tengo base 28 y aquí tengo base 7. Así que lo de sumar los exponentes o restar los exponentes ya no nos sirve. Pero vamos a recordar la otra forma de operar que vimos. Dijimos que si los factores no tenían la misma base,
pero tenían el mismo exponente, lo podíamos juntar todo bajo el mismo paréntesis. Así que, desde luego, como no podemos igualar las bases, podemos igualar los exponentes. Lo que sea que haya aquí tiene exponente 3 seguro. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 7 me da 28? Pues el 4. Así que esto es 7 al cubo por 4 al cubo, 28 al cubo. En el apartado F nos pasa lo mismo. 45 a la cuarta es igual a algo por 5 a la cuarta. Ya que estos dos números no tienen la misma base, forzosamente tienen que tener el mismo exponente. Por tanto, aquí tiene que ir un número elevado a 4. ¿Y qué número? El número que al multiplicarlo por 5 me dé 45, es decir, 9. En el apartado G, igual, tenemos el mismo exponente y distintas bases. Así que el número que buscamos tiene que tener forzosamente el mismo exponente, 7. Y la base tiene que ser un número tal que al dividirlo por 5 me dé 8, es decir, el número 40, porque 40 entre 5 me da 8. En el apartado H no se puede hacer nada porque no hay un hueco para rellenar. Yo creo que debe tratarse de una errata, o sea que aquí no hay nada que podamos hacer. Si habéis estado un rato peleando con este ejercicio, os pido disculpas, no se puede hacer. La actividad 99 es para repasar la potencia de una potencia. Recordad, si tenemos un número, ya estamos con las letritas otra vez, elevado a un número y luego elevado a otro, para calcular esto simplemente multiplicamos los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 4 y luego elevado al cubo es 2 elevado a 4 por 3, es decir, 2 elevado a 12. En el caso B, 5 al cuadrado elevado a la quinta es 5 elevado a 2 por 5, es decir, 5 elevado a 10. En el apartado C, 3 elevado a la cuarta y luego a la sexta es 3 elevado a 4 por 6, es decir, 3 elevado a 24. Y en el apartado D, 7 elevado a quinta y luego elevado al cubo es 7 elevado a 5 por 3, es decir, 7 elevado a 15. Es muy sencillo. La potencia de una potencia se calcula multiplicando los exponentes. En la actividad 100 nos piden que completemos el número que falta para que la operación esté bien. En el apartado A nos preguntan qué número hay que poner aquí para que al multiplicarlo por 2 nos dé 6. Bueno, evidentemente es 3. En el apartado B, igual, nos preguntan por el número que hay que poner aquí para que al multiplicarlo por 3 nos dé 12. Y ese número no puede ser otro que 4. En el apartado C nos preguntan por un número tal que multiplicado por 5 nos dé 25, es decir, otro 5. Y en el apartado D nos piden un número tal que al multiplicarlo por 2 nos dé 18, es decir, 9. En la actividad 103 volvemos a las operaciones con potencias, pero ahora hay que aplicar la propiedad asociativa, es decir, hacemos primero lo que hay dentro de los paréntesis y después hacemos la otra operación. En el primer caso hacemos primero el paréntesis y es 3 elevado a 5 más 2, 7, dividido entre 3 elevado al cubo, es decir, 3 elevado a 7 menos 3, es decir, 3 elevado a 4. En el segundo caso hacemos primero lo del paréntesis y me queda 8 elevado a 5 menos 3, es decir, 8 elevado a 2 multiplicado por 8 elevado a 2, es decir, 8 elevado a 4. En el apartado C, igual, hacemos primero lo del paréntesis y lo que hay fuera del paréntesis lo copiamos igual. 4 al cubo multiplicado por el resultado del paréntesis. 4 a la 7 entre 4 a la 4 es 4 a la 3. 4 a la 3 por 4 a la 3 es 4 a la 6. Y en el apartado D hacemos lo mismo. Primero copiamos lo que está fuera del paréntesis y operamos lo que está dentro.
7 a la 2 por 7 a la 2 es 7 a la 4. 7 a la 5 entre 7 a la 4 es 7 elevado a 5 menos 4, 1. Que como ya sabéis, ese 1 no se pone. Para hacer la actividad 104, aplicaremos primero la potencia de una potencia y luego el producto de potencias de la misma base. En el apartado A es 3 elevado a 5 por 2, que son 10, multiplicado por 3 elevado a 2 por 4, que son 8. Y ahora, multiplicando potencias de la misma base, es 3 elevado a 10 más 8, que son 18. En el apartado B, 9 elevado a 5 elevado al cubo es 9 elevado a 15. Y 9 elevado a 4 elevado al cubo es 9 elevado a 12. Ahora, multiplicando potencias de la misma base, 9 elevado a 15 por 9 elevado a 12 es 9 elevado a 27, que es el resultado de sumar 15 más 12. En el apartado C, igual, tenemos 7 elevado a 9, que es 3 por 3, multiplicado por 7 elevado a 8, que es 2 por 4. Y ahora, multiplicando potencias de la misma base, es 7 elevado a 9 más 8, que son 17. Por último, 11 elevado a 6 elevado al cuadrado es 11 elevado a 12 por 11 elevado a 3 elevado a la cuarta, 11 elevado a 12. Es decir, 11 elevado a 12 más 12, que son 24. Las tres actividades que faltan no es obligatorio hacerlas porque era volver una y otra vez sobre lo mismo. Pero es que además de estas, algunas actividades son especialmente difíciles. Esta, por ejemplo, la A, tiene mucha trampa. La voy a dejar para el final por eso. Voy a empezar con la B. En la B también tiene mucha trampa, pero es más fácil de ver. Resulta que al final, cuando hagamos toda esta operación, nos tiene que quedar 2 elevado a algo. Así que lo correcto sería convertir ese 8 y ese 16 en potencias de 2. En particular hemos visto en otro ejercicio que 8 es 2 al cubo y que 16 es 2 a la cuarta. Por tanto, esto será 2 al cubo a la cuarta por 2 a la cuarta al cuadrado. Haciendo operaciones con potencias tendríamos que esto es 2 elevado a 12 por 2 elevado a 8, es decir, 2 elevado a 12 más 8, 20. Por tanto, aquí el número que falta es 20. Este tiene exactamente la misma trampa de antes. Igual, si tengo aquí 27 y 81 y al final el resultado es 3 elevado a algo, hay que intentar poner 27 como 3 elevado a algo y 81 como 3 elevado a algo. 27 es 3 al cubo y 81 es 3 a la cuarta. Por tanto, esta operación queda como 3 al cubo a la sexta dividida entre 3 a la cuarta a la cuarta. Operando con potencias tenemos que esto queda 3 elevado a 3 por 6, que son 18, entre 3 elevado a 4 por 4, que son 16. 18 menos 16 es 3 elevado a 2. Por tanto, el número que falta aquí es un 2. El apartado D tiene la misma trampa difícil del apartado A. Así que me voy a L y luego haré el A y el D. Vamos a L. Aquí estamos igual que antes. Tenemos 25, 125 y 5. Hay que ponerlo todo en la potencia de base más pequeña, en este caso 5. 25 es 5 al cuadrado. 125 es 5 elevado al cubo. Y ahora restituimos los paréntesis, 5 y 5. Es decir, aplicando las propiedades de las potencias, 5 elevado a 10 entre 5 elevado a 15. Es decir, 10 menos 15 es 5 elevado a menos 5. Anda, si resulta que nosotros no hemos dado todavía potencias de base negativa. Bueno, os pido disculpas, este ejercicio está mal planteado en el libro, así que este apartado E no lo consideréis. Y el apartado A, como digo, tiene muchísima trampa.
digo muchísima trampa porque esto que utilizan aquí no se ha explicado todavía. Así que yo lo voy a hacer, pero tampoco os fijes mucho porque en el examen no va a haber ninguno de este estilo. Esto es dificilísimo y no tiene ningún sentido. De todos modos, para los curiosos lo hago. Fijaos. Voy a descomponer cada número en sus factores. 10 es 2 por 5. Así que 10 al cubo es 2 al cubo por 5 al cubo. 20 es 2 por 10, es decir, 2 por 2 por 5. Como va a la 8 es 2 a la 8 por 2 a la 8 por 5 a la 8. Y 25 es 5 por 5. Como va elevado a la cuarta es 5 a la cuarta por 5 a la cuarta. Y ahora lo que hacemos es que agrupamos por un lado los doses y por otro lado los 5. ¿Cuántos doses hay? Pues hay 2 al cubo, 2 a la 8, 2 a la 8. 3 más 8 son 11, 11 más 8 son 19, o sea, 2 elevado a 19. ¿Y cuántos 5 hay? Pues hay 5 al cubo, es decir, 3, 5 a la 8, 11, 5 a la 4, 15 y 5 a la 4, 19. Es decir, 5 elevado a 19. Y ahora, por las propiedades de las potencias, 2 a la 19 por 5 a la 19 es 10 elevado a 19. Por tanto, el número que falta aquí es 19. Qué facilito, ¿verdad? Como digo, esto no va a aparecer jamás en un examen, no os preocupéis. Al apartado D le ocurre lo mismo. Si queréis, le dais a pausar el vídeo y podéis intentar hacerlo para ver qué tal se os da. Pero ya digo que esto jamás va a aparecer en un examen porque esto es dificilísimo para primero de la ESO. De todos modos, igual que antes, lo hago. Fijaos, 10 al cuadrado es 2 por 5 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 40 es 8 por 5, 8 es 2 al cubo, es decir, 2 al cubo por 5. Y 5 al cuadrado pues lo podemos dejar como 5 al cuadrado. Ahora, agrupamos por un lado los doses y por otro lado los 5. Y tenemos 2 al cuadrado por 2 al cubo es 2 a la 5. Y 5 al cuadrado por 5 y por 5 al cuadrado es 5 a la 5. Aplicando las propiedades de las potencias, 2 a la 5 por 5 a la 5 es 10 a la 5. Por tanto, este número que aparece aquí es un 5. Si se me ocurre hacer esto en la pizarra, me tiráis los cuadernos. Por eso lo hago aquí en un vídeo que no tengo de qué defenderme. La actividad 109 es volver una vez más a las propiedades de las potencias. En el apartado A tenemos un exponente 3 que afecta a todo un paréntesis. Así que desarrollamos ese paréntesis y será 3 por 3 al cubo por 5 al cubo. Este cubo aparece ahí porque este 3 ataca al 5 y al 3. Y ahora agrupamos las potencias de la misma base. Esto es 3 elevado a la cuarta por 5 elevado al cubo. Y no se puede hacer nada más porque no tienen ni la misma base ni el mismo exponente. En el apartado B hacemos primero los paréntesis. 4 a la quinta por 4 a la sexta entre 4 a la cuarta es 4 al cuadrado. Por 5 por 4 a la quinta es 5 a la quinta por 4 a la quinta. Ahora agrupamos las potencias que tienen la misma base y esto queda como 4 elevado a 5 más 2, 7, 7 más 5, 12, es decir, 4 a la 12 por 5 a la quinta. Igual que antes, no se puede hacer nada más porque no tienen ni la misma base ni el mismo exponente. En el apartado C hacemos primero los paréntesis. 7 a la 7 entre 7 a la 4 es 7 a la 3. Y 7 por 3 elevado a la quinta es 7 a la quinta por 3 a la quinta. Agrupamos potencias de la misma base y nos queda 7 elevado a 3 más 5, que son 8, por 3 elevado a la quinta. No podemos hacer nada más porque no tienen ni la misma base
ni el mismo exponente. El apartado D tiene más trampas que el túnel del terror del parque de atracciones. De todos modos, os lo cuento rápidamente. 2 por 9 son 18, así que esto es 18 a la 12. 2 por 9 son 18, así que esto es 18 a la 12, a la quinta, perdón. 18 a la quinta. Y esto es 9 al cubo. Si dividimos 18 a la 12 entre 18 a la quinta, queda 18 a la 7, multiplicado por 9 al cubo. Y ahora 18 es 9 por 2, así que esto es 9 a la 7 por 2 a la 7 por 9 al cubo. Agrupamos las potencias que tienen la misma base y nos queda 9 a la 10 por 2 a la 7. La actividad 110 ya es más normalita. Solo hay que tener cuidado de convertir los números grandes en potencias de bases pequeñas. Por ejemplo, el apartado A, 2 a la cuarta por 8 al cubo. Para poder operar hay que ponerlo como potencias de la misma base o el mismo exponente. En este caso lo fácil es ponerlo como potencias de la misma base. 8 es 2 al cubo. Así que esto se convierte en 2 al cubo. Simplificamos los exponentes. 2 a la cuarta por 2 elevado a 3 por 3, que son 9, es 2 elevado a 13. En este caso, en el caso B, tenemos lo mismo. Hay que poner el 125 como potencia de 5. 125 es 5 elevado a la 3. Por tanto, ese factor queda como 5 elevado a la 3 al cuadrado. Y el primero es 5 a la sexta. Aplicando las propiedades de las potencias, esto es 5 a la sexta por 5 a 3 por 2, que son 6. Es decir, 5 elevado a 6 más 6, que son 12. En el apartado C, 3 elevado a 7 por 27 a la cuarta. Igual, 27 es 3 al cubo. Así que ese factor queda como 3 al cubo a la cuarta. Lo multiplicamos por 3 a la 7 y nos queda 3 a la 7 por 3 elevado a 3 por 4, que son 12, es 3 elevado a 7 más 12, que son 19. Y por último, aquí hacemos lo mismo. 49 es 7 al cuadrado. Así que este factor se convierte en 7 al cuadrado, todo al cubo, multiplicado por 7 a la quinta. Es decir, 7 elevado a 2 por 3, que son 6, por 7 elevado a la quinta, es decir, 7 elevado a 6 más 5, 11. Como digo, estas últimas tres actividades, en particular la 108 y la 109, son las más difíciles. Miradlas solo si tenéis curiosidad. Nunca os voy a preguntar cosas de ese estilo. Sin embargo, cosas como la actividad 110 es muy probable que lleguen en el próximo examen.